Gastronomía en la Edad Media. Capítulo 1. Ok, cuando hablamos de la Edad Media, hablamos del periodo histórico, sobre todo europeo, que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, o sea, del 500 al 1500. Tanto el inicio como el final de este periodo estuvieron marcados por cambios culturales, políticos, religiosos, sociales, económicos realmente increíbles. 10 siglos de historia que comienza con la caída del Imperio Romano, que dejamos atrás en el estudio del clásico, alrededor del año 476 de la Era Común. Se da como finalizado a finales del siglo XV, con la invención de la imprenta, el descubrimiento del continente americano, y así dando inicio a la modernidad y el renacimiento en Europa. Es historiográficamente el periodo registrado más largo y compone distintos periodos de los cuales exploraremos a través de culturas representativas y sus aportes a la gastronomía. En la mayoría de los casos, la gente tiene numerosas malas ideas o malas concepciones referente a esta etapa de la historia humana. Películas y literatura nos han hecho confundir la línea entre lo que en realidad fue historia y lo que es fantasía. Muchos piensan que fue una etapa exclusivamente oscura, violenta y hambrienta. Aunque en este periodo sí, hubo muchas guerras, hubo mucha miseria, hambruna y pues pestilencia, también fue una etapa caracterizada por grandes cambios y desarrollos culturales y científicos importantes. También se caracteriza por la conformación de las culturas culinarias que terminarían desarrollándose como lo que hoy conocemos como la culinaria francesa, la española, la italiana, la turca, la árabe, la rusa, la persa, la cantonesa, etc. Hay dos características básicas que debemos tener en cuenta para el entendimiento cultural de este periodo. Las voy a mencionar ahorita. El primero es: durante los inicios de la Edad Media se muta el sistema económico mundial se muta de un sistema a base de la esclavitud, como en Roma, a un sistema feudal, que es donde el campesinado estaría atado a la tierra donde vive y su producción. Estos se desarrollarían en la sombra de un castillo de un señor al quien ellos le ofrecían lealtad y quien sería el verdadero dueño de toda la tierra. La vida en Europa se volvió exageradamente rural y las ciudades se abandonaron y perdieron su importancia dentro de la estructura política y social. No es hasta finales de este periodo en que las urbes y el comercio internacional vuelven a tomar parte importante del desarrollo, como lo vimos en la época pasada. La segunda característica más importante de la Edad Media en Europa es la prevalencia y el sometimiento de muchas facetas de la cultura a la religión. La filosofía era igual que hablar de teología. El arte estaba subyugado a expresar solamente imágenes religiosas. Se instauró un sistema político donde los reyes representaban directamente a Dios y la organización de la iglesia cristiana o católica era prácticamente todopoderoso sobre los feligreses o sobre todos, en esta vida y en la otra vida. Por otra parte, este desarrollo eclesiástico permitió que monasterios y conventos colaboraran en preservar conocimiento antiguo. El aporte a la culinaria de los conventos europeos lo hablaremos más adelante. Durante la Edad Media hubo muchísimas concepciones relacionadas a la alimentación, tanto médicas como espirituales. Por ejemplo, se creía que el campesino, quien debía realizar labores arduos, debía comer alimentos muy elementales. Debían comer alimentos burdos o simples.
relacionados a la tierra en que vivían exclusivamente. A cambio, quien se preocupaba por su espíritu o por su mente, como el clérigo, como el hombre de iglesia, o supuestamente un noble, estos debían consumir alimentos más refinados y elaborados. Hablemos entonces del inicio de la Edad Media, que se da ¿con qué? Con la caída de Roma como lo conocíamos. ¿Qué hizo que uno de los imperios más vastos y más avanzados de la historia humana desapareciera? Bueno, fueron muchos factores que influyeron en su declive. En su mayoría estaban relacionados con problemas militares, con problemas financieros y administrativos de un territorio que se volvió excesivamente grande. Ahora, el origen de muchos de estos problemas comenzó, según la mayoría de los historiadores, con los hechos llamados las invasiones bárbaros a Roma, o las invasiones de bárbaros a Roma, o la invasión bárbara a Roma. Poco a poco, estas invasiones fueron diluyendo la eficiencia del Estado y debilitando sus defensas, hasta que al final cayó bajo su propio peso de un territorio tan inmenso que ya no podía administrar. Los pueblos bárbaros comprendían poblaciones muy numerosas, provenientes en su mayoría del norte de Europa. No eran un grupo homogéneo, sino que en realidad estaban conformados por un sinfín de tribus. Entre los más influyentes o los que terminaron ganando fueron tribus como los germanos, los francos, los anglos, algunas ramas de los celtas, de los godos, entre muchos otros. En realidad los bárbaros fueron un mosaico de pueblos de diferentes culturas y de costumbres muy distintos, que terminarían poco a poco, cada grupo social creando sus propios territorios a base de las fundaciones de lo que Roma había construido. Nunca existió un gobierno unitario, sino que fueron conformando un sinfín de reinos pequeños que a lo largo de la historia o el desarrollo de la Edad Media terminaríamos conociendo como España, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Rusia, Polonia, Noruega e Inglaterra. Se define bárbaro en el ámbito del romano como cualquier persona no propia de Roma. Ser no de Roma inmediatamente te hacía a ojos de un ciudadano romano un salvaje. Te hacía inmediatamente ignorante de los avances científicos, culturales y sociales de la cultura grecorromana. En muchos casos esto era en realidad cierto. Las costumbres de las tribus eran muy variadas, pero en su gran mayoría no eran muy profundas o desarrolladas. Muchos no habían ni siquiera descubierto la escritura. Gran porción de estos pueblos aún conservaban maneras nómadas de existencia, viviendo directamente de la tierra al cual ellos llegaban. Muchos de estos pueblos, de los nómadas, estaban en constante avance hacia las fronteras del Imperio Romano porque habían sido amenazados por tribus más fuertes. Estas tribus, en su gran mayoría, eran grandes consumidores de grano y de lácteos. O sea, eran agricultores y ganaderos mucho más avanzados. Aparece el cerdo como la carne de mayor calidad y habían incluso dentro de los bárbaros leyes estrictas sobre su venta y sobre su robo. Había muchísima legislación sobre administrar la justicia a el ladrón. Por ejemplo, en un mercado bárbaro, un cerdo robado a un romano era mucho más costoso que si sería robado a otra finca que no fuera romana. Si había sido una cerda de cría, era más barato. Si era un macho líder de la finca, un machote, sería el más caro de todos. Ahora, si ese cerdo no fuera completamente negro o fuera completamente blanco, o sea, sería como manchado, entonces sería más barato de uno de color puro, etcétera, un largo etcétera.
Hay registros romanos sobre germanos comiendo piel de cerdo, junto a como las primeras grasas, o sea, lo que hoy conocemos como tocineta. No se sabe con certeza si ellos ahumaban o salaban esta carne o si se consumía crudo, como en realidad decían los registros romanos. Ahora, eso fácilmente pudo haber sido como una contrapublicidad, ¿no? Los bárbaros comen piel de cerdo crudo, guácala. El medio graso universal entre los bárbaros era la grasa animal o la mantequilla, no el aceite de oliva. Muy pocos romanos consideraban la mantequilla como un ingrediente digno de un ciudadano romano. Aunque claro, nunca faltaron ciertos gastrónomos que encontró dentro de la mantequilla el gusto tan espectacular que tiene. Ejemplo de esto en las recetas de langostas en salsas de mantequillas dentro de los banquetes romanos. Las invasiones de los bárbaros provocó en diferentes periodos, algunos tan largos como de 40 años, una decadencia poco a poco y paulatina y profunda del arte culinario. Debido a un excesivo número de guerras y de saqueos, se interrumpía el comercio regular entre los pueblos, que había sido una de las características de mayor éxito dentro del Imperio Romano. Obviamente las guerras generaban pérdidas de vidas y también de cultivos. De hecho, los germanos tenían la costumbre de quemar los campos labrados como táctica de guerra, como táctica de intimidación. Los bárbaros en su cultura predominaba la importancia de la caza. La caza era muy variada según su tipo de carne, desde aves a venados o jabalíes. Muchas veces estos se podían comer crudas, o también se cocinaban o en su propia sangre, o en cerveza, o en vinagre de laurel, que es una receta muy popular todavía en el sur de Alemania. Para los bárbaros, generalmente, el animal criado era aquel que trabajaba. Posteriormente a pasar su vida productiva, era que se sacrificaban para ser comidos. Así que es fácil imaginarse que todos estos estofados en cerveza y en sangre en realidad resultaban bastante toscos o con carne muy dura, porque se usaba caballo, oveja, cabras viejas que habían pasado el resto de su vida trabajando, jalando carros o lo que sea. Mientras que los bárbaros iban tomando control poco a poco de prácticamente todo vestigio del Imperio Romano en Europa, las clases más altas de estos bárbaros procuraban muchas veces que si imitaran algo el refinamiento romano. Entonces era posible ver grupos de bárbaros poderosos echándose a comer como un romano o empleando el garum dentro de sus recetas. Algunas costumbres, sin embargo, no gustaron en lo absoluto. Por ejemplo, los bárbaros se rehusaban siempre a aguar el vino. En Roma siempre el no aguar el vino fue símbolo del barbarismo. Entonces, cuando los bárbaros terminan tomando control, pues adivina quién no va a aguar el vino. Obviamente, a lo largo de los años, que todos estos pueblos conquistados se iban adaptando al dominio del invasor y comenzaban a imitarlos en la manera de comer. En Europa pasaría muchísimo tiempo antes de recuperar la fascinación popular del arte culinario que existía en el Imperio Romano. Un ejemplo de esta adaptación sería la prevalencia en la Edad Media de la caza. Ya cuando los castillos y los lores en sus castillos era un pasatiempo extremadamente importante salir a cazar. Y durante los festines o las ceremonias más importantes de la cena, lo que se degustaba como plato principal era idealmente una pieza cazada por la persona importante perteneciente al festín.